Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa de Tripulantes. En esta ocasión nos encontramos con grandes invitados y más contenido para todos ustedes. Yo soy Gaby. Yo soy Base. Y en esta ocasión estamos con un gran invitado y él es... Hugo César Delgado Ayala, servidor. Oye, Hugo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te vamos a estar haciendo unas preguntas y espero la pases bien. Oh, muchas gracias, al contrario, agradecido con la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Ok, vamos a comenzar. Hugo, ¿cómo fue que nació tu gusto o dónde inició tu gusto por lo de los relatos y leyendas? Fíjate que fue hace muchos años, ya siendo un niño. Afortunadamente tuve una abuela que le gustaba mucho contarnos historias. Ella era de Jomulco, municipio de Jala, y todas esas historias de brujas, hechiceros, el volcán del Soboruco, esos pueblos que aparecían y desaparecían de repente, fueron cosas con las que yo crecí. Y para fortuna, pues mi papá hereda eso de mi abuela y sigo teniendo todo eso en casa y creo que tuvo mucho que ver. Ya cuando empiezo a escribir, pues obviamente fue la influencia de mis dos personas que tuvieron mucho que ver en el contenido de mi forma de escribir. ¿Qué edad tenías? ¿6? Seguramente sí, me acuerdo que estaba en la primaria, leía mucho esos libros de español de lecturas, me acuerdo, pues caray, era un poquito, ya más adelante la literatura que llegaba a un pueblito que solo tenía radio, pues era literatura que alcanzábamos a leer, ¿no? Desde lo sensacional hasta revistas así, donde venían personajes de la historia mundial, y caray, era para mí pues como que un vicio, ¿no? Estar leyendo esas historias. Cuando yo las veía en la escuela, pues yo recordaba que ya había leído sobre esos personajes. Estabas muy pequeño, desde entonces ya escribías, leías y todo eso, ¿verdad? Leía mucho toda esta literatura, ¿no? Ya cuando empiezo a escribir, pues fue también gracias a unos ejercicios que nos hacía una maestra, me acuerdo mucho, que nos pasaba cartas de la baraja, de la lotería, porque no había baraja, era lotería, y ella nos decía, les voy a pasar 5 cartas y ustedes escriban algo que tenga que ver con sus personajes, ¿no? Y entonces ahí yo creo que empecé a forjar eso por escribir cuentitos, ¿no? Entonces, pero sí fue, te estoy hablando a los 7, 8 años más o menos. Ok, es muy curioso porque a tan corta edad uno anda jugando a las escondidas y todo eso, y tú ya empezabas a escribir, a leer y a empaparte de toda esta información. Fíjate que tuve una niñez bastante inquieta, pero sí tenía mucho tiempo para esas lecturas, ¿no? Incluso las horas de tarea, iban mis compañeros y me acuerdo que hacíamos la tarea juntos y yo les decían ellos que yo les daba clases, ¿no? De ahí ya venía también ese rollo de ser maestro, ¿no? Entonces ya era el maestro de ellos a la edad, pues te estoy hablando de 9, 10 años, ¿no? Entonces creo que todo se forjó a partir de este tipo de actividades que a mí en lo personal creo que me sirvieron muchísimo. Oye, Hugo, y cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia más aterradora o extraña que has tenido? Fíjate que qué buena pregunta, porque me ha tocado escribir sobre muchos sucesos aquí en el estado, pero sí me acuerdo de algo que escribí sobre una chica acá por el lado de Navarrete, Sauta. Entonces, ¿Es aquí mismo en Nayarit? sí, aquí mismo en Nayarit, yendo hacia San Blas, hacia Santiago. Y es un suceso, así como muchos otros que me platicaron, yo los escribí y todo este rollo. Entonces, la cuestión es de que cuando yo la subo en una ocasión a un podcast, esta historia de esta muchacha, pues resulta que me contacta el papá de esta muchacha. ¿O de la que se aparece? Sí. Ok. Y me contacta y me dice, ¿sabes qué? Pues hay algunos sucesos ahí en tu relato que
que pues yo sé que así te lo contaron, pero son no del todo reales. Ok. Cuando gustes venir a nuestra casa en Navarrete, con mucho gusto te platicamos, pues para, yo no sé si quieras alimentar el morbo de la gente o simplemente para que sepas. Y la verdad me sentí muy mal porque en ningún momento lo hice yo con el afán pues de alimentar el morbo de nadie, ¿no? Ok, sí. A eso me dedico, escribo, publico estas historias, pero sí me dio una lección, ¿no? Esta persona que yo no conozco y la verdad no me he atrevido a ir todavía, ¿no? Ok. Y la verdad sí me impactó muchísimo porque por más cuidadoso que seas en tus historias, pues siempre hay algo que dista de la verdad, ¿no? Y la verdad es que por más que seas cuidadoso, siempre va a haber algo que va a quedar fuera, ¿no? de la realidad. Y esta persona me lo hizo saber así, o sea, la verdad es que no me atreví todavía a visitarlo, se me hace un poco fuerte. Me imagino. Sí. Ahorita que haces el comentario de que esas personas decían que únicamente era morbo lo que querías alimentar, ¿crees que hay personas que dicen que las leyendas son mentira? Vaya, ¿qué les dirías tú? ¿O qué opinión tendrías? Porque hay algunas personas que piensan que son inventadas. Independientemente de eso, tú no puedes como escritor ponerte a investigar la verdad de cada leyenda, porque si no tendríamos que ir, por ejemplo, imagínate ir a Santiago y decirles que su dragón no es cierto y que el cerro no tiene un dragón ahí. No, o sea, es una historia regional. No puedes ir aquí, por ejemplo, decirles que esa leyenda de la princesa Mololoa es imposible, que no puede haber sucedido. O sea, Sí, claro. todo lugar, todo país, toda región se alimenta con base en sus leyendas locales, regionales. La verdad es que sería muy complicado estar contra la gente que te dice esa leyenda no es cierto, mira que fue un... ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de la leyenda del diablo en el Barbarroja, que es una de las más famosas aquí en Tepic. Habrá mucha gente que dice, ¿cómo crees? Eso fue solo publicidad. Pero tampoco puedes negarle a la gente que te dice, ¿sabes qué? Yo estuve ahí y desde entonces me vine a otra parte, lejos de Tepic, porque no podía estar ahí. Entonces, ahí te das cuenta pues que hay versiones diferentes y no puedes ir contra la corriente con la gente que sale a decir que es una mentira y todo ese rollo. Entonces, ¿qué es lo que haces como escritor? Pues sigues y haces las cosas pues como debes hacerlas, ¿no? Sin importar los detractores que siempre van a ver y van a decirte 1000 cosas negativas. Pues lo siento mucho, pero hay mucho más gente que disfruta leer todavía algo acerca de su terruño, ¿no? Sí, claro. Y es que lamentablemente hay personas que le ponen de más a las historias y hacen parecer la historia muy, muy de fantasía y la gente empieza a dejar de creer en esos cuentos, ¿sabes cómo? Pero yo sinceramente creo que la gente que es muy incrédula en esos temas es porque en realidad no ha tenido una experiencia con eso, ¿sabes? No, sin duda así es y la verdad es que acuérdate que una leyenda nunca va a ser igual después de 10 años. ¿Para qué hacerlo tan lejos? La verdad es que esto sucedió hace 45 años, te estoy hablando 47 años, esto de la leyenda del Barbarroja, y ya se ha distorsionado muchísimo porque es lo que pasa con una leyenda, ¿no? Si hablamos de La Llorona, realmente nadie sabe cómo se llamaba realmente. Muchos dicen que Luisa, otros que... ¿no? Entonces, muchos dicen que en Guanajuato está su tumba, otros dicen que en la Ciudad de México. Entonces, pues es que también dicen que es de aquí, de allá y esto y lo otro. Por ejemplo, yo veía una historia así de que La Llorona se aparece allá en Colombia, que alguien es de México y estaba, por ejemplo, allá en Colombia, ¿verdad? Y luego dice, bueno, pues si la Llorona es de México, ¿cómo va a llegar a Colombia? A Colombia, pues ni modo que agarre el avión y venga, ¿eh? Por supuesto, entonces te das cuenta pues que las leyendas varían
de acuerdo al lugar, y hay muchas versiones muy diferentes y así como nuestras leyendas locales es la misma situación. Es decir, encuentras a alguien que dice, no, es que esa canción no era por esto y por esto. Ajá. Entonces, si te pones a investigar, dices, wow, pues sí es cierto, por esto y por esto, pero te das cuenta que son las variaciones que pueden haber de una leyenda en general. Hugo, ¿cuál ha sido la historia a la cual no le encuentras como que una explicación como tal? Que hasta tú dices, esto no sé por qué o cómo es posible. Fíjate que a lo mejor no tengo como tal alguna así, pero sí hay muchas historias que por su misma naturaleza, de pronto te preguntas tú, caray, o sea, ¿cómo es posible que haya gente que ni siquiera tenía nada que ver con ninguno de los personajes y es testigo de alguna, por ejemplo, alguna aparición? Hay un suceso donde una persona, por ejemplo, va a un lugar y encuentra a dos personas discutiendo y resulta que conocía a la mamá de la muchacha que estaba discutiendo con su novio y va y le dice a su mamá, oye, fíjate que hacen bonita pareja tu hija y su novio, pero la verdad es que tienen un carácter bien difícil. Los acabo de ver que estaban peleando afuera de su tienda y caray, de verdad, pues dile que tenga cuidado porque la gente los estaba escuchando y estaban discutiendo muy fuerte. La mamá le dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Ah, pues tal día, dice, sí o no trabaja en tal tienda, así. Dice, es que estás mal. No, dice, la acabo de ver, mira, traía un vestido así. Entonces la mamá pues empieza a llorar y resulta que su hija justamente estaba discutiendo con este muchacho, vestida de esa forma que le había dicho la persona, agarra su carro y se va por Libramiento hacia la salida a Mazatlán y el novio se va detrás de ella. Perdón que te pause poquito. ¿Eso fue aquí en Nayarit? Sí, en Jalisco y te estoy hablando de que sale de Jalisco rumbo hacia... no rumbo hacia Mazatlán, sino rumbo a Guadalajara, porque al pasar por Castilla, por esa parte, pues la chica tuvo un accidente por ir a alta velocidad y desgraciadamente fallece. Ese mismo día y ese mismo rato. Entonces, ahí hay un dicho que dice que los fantasmas suelen recoger sus pasos. Ajá. Es decir, aparecen donde estaban la última vez que estaban vivos, ¿no? Entonces, a esta persona le tocó ser testigo de esto, ¿no? Y ella me platica y me dice, imagínate, o sea, yo ya la conocía a la muchacha, pero nunca había hablado con ella. Entonces la vi, se me hizo raro porque la vi afuera de su tienda y vi al muchacho que estaban discutiendo muy fuerte, así, fortísimo, ¿no? Entonces dice, ya no supe más. Yo me fui, vi a la mamá de casualidad y le comenté esa situación. Digo, está muy bonita tu hija, dice, y seguro va a traer clientes a su tienda, pero ese novio no, dice, no le conviene. Mira, estaban peleando, pero muy fuerte. Y la mamá empieza a llorar y ya le comenta eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, es que esa vez sale ella de su tienda, agarra su camioneta y agarra el Libramiento y ahí por Castilla pues tuvo un accidente mortal y ahí quedó ella, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy fuerte, pues, porque para hacer un invento Uh-huh. debes tener mucha imaginación, bueno, como para inventar algo Algo, certero, ¿no? algo tan preciso Tan como la preciso. vestimenta y La todo vestimenta y sobre todo la ocasión, el por qué. Entonces, la persona pasaba lo mismo que comentas. Dice ella, yo no creía en esas cosas. A mí se me hacía algo absurdo. Yo decía, ¿cómo crees eso? Si ya están muertos, ya están muertos. Entonces dice, cuando me toca apreciar eso y la mamá me platica, yo estaba temblando de miedo, dice, porque no podía creer que fui testigo, pues, de la última escena vivos, bueno, de ella. Uh-huh. Y cómo, pobrecita, dice, yo la veía con mucho dolor, porque le dolió mucho lo que estaban platicando. Y fue lo último que hizo. Tomó su camioneta, agarró
libramiento y desgraciadamente no llegó al lugar a donde iba, ¿no? Entonces, qué triste, pues, porque son acciones que, como lo dijiste en tu pregunta, o sea, te dejan realmente pensando en que si no te ha pasado algo, no estás exento de que te vaya a pasar alguna vez, ¿no? Y realmente es algo muy, muy triste. Ok. Retomando esto, ¿has encontrado personas que te han hecho dudar sobre tus propias creencias en alguna ocasión? No, fíjate que no. No, afortunadamente sí hay mucha gente, ¿no? Que es tan escéptica que trata de hacerte sentir mal por lo que tú haces. Ajá. Y te dice, es que no, o sea, ¿cómo puedes hacer eso y engañar a la gente? ¿No? Entonces yo me río y digo, caray, o sea, si es tu forma de no creer, está padre, está muy bien. Pero yo en ningún momento ofendería a una persona que no crea en estas cosas sobrenaturales. No sé, pues son diferentes formas de Por pensar, ¿verdad? supuesto, le digo, también debes tener respeto porque si algún día te pasa una situación, pues vas a entender que no tienes razón. Y es que también está chido eso de que, por ejemplo, tú crees esto y lo otro y te agarras debatiendo con alguien sobre cosas paranormales, extranormales, lo que sea. Y agarras buen tema, porque yo lo he hecho, por ejemplo, en las fiestas, en las borracheras, te agarras debatiendo y salen buenas cosas, empiezas a armar como un cuadro en tu cabeza y empezar a pensar así como que, vaya, eso, oye, sí es cierto, y esto y lo otro. Sí, me ha tocado mucho platicar con gente, justamente como esta persona que te digo, que dice, es que yo no creía en nada, o sea, yo no creía en eso. Y mi escepticismo fue interrumpido de una forma bien canija, ¿no? Y así muchos amigos personales que han tenido esa situación donde algo se les presenta y dicen, es que te quedas inmóvil porque tanto que te burlaste de eso y resulta que ya te pasó, ¿no? Sí, claro. Y es bien, bien difícil. Bueno, para ellos, pues. Fíjate que yo he sabido de gente que se burla de eso, que no cree, pero se burla de que, estás loco. Y terminan pasando experiencias de esas, pero muy fuertes. Muy fuertes, Por muy fuertes, supuesto. ¿verdad? Así Por como que es como quien dice, los regañaron, ¿verdad? Sí. Que de gente que va y se mete al panteón a grabar que porque es incrédulo y terminan teniendo fenómenos paranormales en su casa, que supuesto. porque lo siguen y esto. No empieces porque ahorita nos vamos No, ahorita nomás agarras el árbol y no pasa nada, porque dicen que si agarras un árbol, saliendo del panteón agarras el árbol y dejas la energía. Y ya. Dicen. Bueno. Dicen. Mira, fíjate, eso es un buen tip. Hugo, ¿por qué no nos explicas un poquito sobre la diferencia de qué es una leyenda, un mito y una historia popular? Claro que sí, mira, una leyenda es una historia que está basada independientemente de los años, ¿no? Pueden ser 20, 30, 100, 200, 500, ¿sí? Y que tiene una parte de realidad, ¿sí? Imaginen la leyenda que ustedes quieran, una parte de realidad, pero que al paso de los años esa realidad se ve alterada por diferentes datos. ¿Sí? Porque va pasando de generación en Un generación. teléfono descompuesto. Exactamente. Entonces ya el nombre a lo mejor ya no, pero el hecho es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que se enamora, que tiene sus bebés y que recibe el rechazo de su pareja y en venganza pues asesina a sus niños y luego los anda buscando. Esa es la historia que se sabe desde antes de la colonia, o sea, antes de 1500 y realmente hasta nuestros días es el mismo suceso, ¿sí? Entonces esa es una leyenda y un mito, por ejemplo, es algo que sabemos que jamás fue realidad, ¿sí? Si hablamos de mitología griega o romana, es imposible pensar que hubo un Zeus o que hubo un Hércules o que hubo en México un Huitzilopochtli, ¿sí? Entonces, el dios emplumado, ¿no? Y todo este rollo. O sea, la princesa Mololoa, el príncipe Tepetl Sangangüey, ¿no? Que sabemos que es imposible que sea real, pero
que son parte de estos mitos de una cultura, de un país, de un municipio, de un estado, de un continente incluso, ¿sí? Y esos son los mitos, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de las leyendas, que insisto, tienen una parte de realidad. Y los relatos populares, pues son los que dice el abuelo, oye, es que a mí yo iba una vez y escuchaba cadenas detrás de mí. Eso es muy común. Volteo y no veía nada, pero escuchaba las cadenas y empiezo a correr y de repente el caballo, ¿no? Esos relatos populares que a diferencia de los cuentos, el mismo nombre lo dice, ¿no? Eres puro cuento. ¿Sí? Eso es muy común en los ranchos, ¿no? De que Sí, luego que el perro negro y que sí, no por sé qué. Supuesto, estos relatos De las populares, monedas y la eso, ¿no? diferencia de los cuentos es que los cuentos son imaginación. Es muy difícil que haya habido una niña con una vestimenta roja, tipo Caperucita, y que un lobo se haya disfrazado de su abuela y ese rollo. No. ¿Quién en esos su sano juicio esos manda a una son- niña al bosque a... Esos son cuentos. Y hay cuentos para niños, y hay cuentos para más niños y más pequeños, que son las fábulas, donde los protagonistas son animales, ¿no? Y hay cuentos de diferente categoría. Bueno, esa es la diferencia con un relato popular. El relato popular es lo que tú recopilas en los pueblos, la llamada oralitura, que es un antecedente de la literatura. ¿Sí? Oralitura. Para que tú la oralitura la conviertas en literatura, pues tienes que tomar tus notas. El abuelo me dijo de una sombra negra, pero también me dijo de cadenas. Y me dijo de un caballo que las pezuñas le salían, ¿no? Lumbre. Entonces, haces tu relato y ese es un relato popular, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, lo que hacemos nosotros en Relatos y Leyendas es recopilar un poquito de todo. Desde leyendas, desde los mitos que pueden existir, hasta relatos populares que tienen que ver con las leyendas, que mucha gente dice, no, es que a mi abuelo le salió una señora vestida de blanco por el arroyo y cuando quiso alcanzarla, pues resulta que la señora ya iba pisando el agua y mi abuelo se metió a alcanzarla porque estaba muy guapa, dice, y él iba ya bien borrachín y resulta que él se hunde, ¿no? Pero la muchacha seguía caminando por el agua y él quiere alcanzarla y casi se ahoga, ¿no? Entonces, estos relatos mezclan esa leyenda con un relato popular, pues, Ok. ¿no? Le ponen de más. Sí, ¿no? O simplemente es una aparición de esta leyenda, pero en un lugar que tú conoces y con una persona que tú conoces, ¿no? Ok. Que no, es que mi abuelo, mira, de ahí para adelante dejó de tomar 2 días. Porque se asustó. Se hizo diabético, ¿No? ¿eh? Se hizo diabético. Entonces, realmente, no sé, espero haber dejado claro que era Sí. la Sí, diferencia. muy, de muy cada claro. cosa. La verdad, yo en lo personal sí tenía como que la duda. Dije, ¿será lo mismo? Bueno, entre el mito sí supe que es lo que es totalmente mentira, pero sí, Sí. tenía la duda Pero de los necesario. otros dos. Sí, claro. Por supuesto. Hugo, cuéntanos un poquito, después de tantos años escuchando y dando a conocer relatos, ¿qué has aprendido sobre la naturaleza humana? ¿O qué mensaje te ha dado? ¿Algo que quieras compartir? Mira, la naturaleza humana es tan desconocida como la misma naturaleza, es decir, si muchos creen que sabemos lo que hay dentro del mar, pues es bien complicado, ¿no? Porque hay lugares donde jamás ha llegado el humano y el mismo humano es tan complejo que para eso la psicología tuvo que adentrarse un poco en el mismo humano y aún así es muy complicado, ¿no? Y si hablamos de temas paranormales, pues mucha gente que nace con muchos les dicen don, Un don. ¿no? Otros una sensibilidad, para ellos es lo más normal, ¿no? Mucha gente que tengo el gusto de conocer que luego me dicen, ya cuando vi a una persona sentada en una esquina, su cara de tristeza me decía que algo malo había pasado. Entonces yo me paso de largo, dice, llego a la esquina, reviso dónde entregar el producto que yo traía de mandaditos y veo en Face una noticia de que habían asesinado a un chavo que era estudiante de odontología aquí en Jalisco
y era el muchacho que yo acababa de ver hace rato. A él ya se lo habían llevado del CEMEFO y él seguía ahí, como esperando que alguien le explicara qué había pasado. Que ya se había muerto. Entonces dice, yo desde toda la vida he tenido esos encuentros. No me da miedo ya, pero yo ya sabía que algo estaba mal con él. Entonces, por decir uno de tantos, ¿no? Entonces, por eso te digo, es muy difícil confrontar a esta persona que confrontar a una de las que casi se pelean contigo porque dicen, es que la gente ignorante es la que piensa en esas cosas y cree que eso sucede y bla, bla, bla. Sí. Entonces, son naturalezas muy diferentes, ¿no? O sea, y tú, en sentido neutral, debes tener el poder de lidiar con las dos personas. ¿Sí? De poder decirle, mira, pues si es tu forma de ver las cosas, pues qué padre, ¿no? O sea, si tú crees que así es, pues ojalá y de veras no te vaya a suceder algo así. Y con la otra persona igual, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Crees que podamos escribir algo sobre esto? ¿Te gustaría? Si no, no pasa nada. No, sí, escríbelo, no pasa nada. Entonces, creo que la naturaleza misma es tan profunda y tan indescriptible que bastará mucho tiempo todavía para que podamos entenderla más de lo que la podemos entender. Claro. Oye, Hugo, ¿y tú, qué opinas de la gente que dice que vivimos en una simulación? Porque eso explicaría muchas cosas de las que pasan, ¿no? Bueno, ahí también es parte, pues, de lo mismo, ¿no? Porque también escuchas mucho eso, ¿no? Se ha puesto muy popular esa pregunta. Esto ya es parte, pues, de lo que ya está destinado. Y esto que estás haciendo ya estaba escrito y lo ibas a hacer así. Vuelvo a lo mismo, pues. Es como si yo me pusiera a hablar del libro de la vida y decir, bueno, es que esto ya estaba escrito y así lo tienes que hacer, ¿no? Si no te hubieras pasado este semáforo en rojo, pues no hubiera pasado ese otro carro y te hubiera llevado y estuvieras debatiéndote entre la vida y la muerte, bla, 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 ¿no? Entonces, también hay cosas que por añadidura sabemos que algo malo va a pasar, ¿no? Es como cuando estaban las balaceras en la noche, decían, es que es lógica. Oye, es que están asesinando gente en antros. No salgan. Y luego decía muchos, pues que si me toca, pues me va a tocar. Sí, pero es más fácil que te toque si vas a un lugar, así estás en tu casa, ¿no? Aumentan las probabilidades. Por supuesto, entonces también es un tema que da mucho de qué hablar, ¿no? Sí. Por demás también. Ok. Hugo, ¿tienes alguna leyenda que te ha dado miedo investigar, ya sea por precaución, respeto o, reitero, simplemente miedo? No alguna en especial, por decir un nombre, pero sí te voy a confesar que los lugares donde sí me daría algo de temor, por ejemplo, ir a hacer una investigación, sería un hospital. Un hospital. ¿Puedes contarnos psiquiátrico? Un hospital en general, no sé, abandonado o en servicio. Se me hace algo... Si te dijeran, a ver, Hugo, te vamos a dar cierta cantidad de dinero para que vayas a grabar a un hospital, híjole, ¿vas o te haces el enfermo? Es una buena pregunta, porque hasta el momento lo he dejado de lado. Porque cuando me ha tocado estar así en hospitales como visitante o como apenas hace unos meses con un problema con mi brazo, sí siento demasiada vibra, ¿no? Con los hospitales. Me tocó estar casi una semana ahí y de verdad es muy muy lamentable desde el estar ahí y ver gente ahí, pero yendo más allá de eso, de repente que me podía levantar un poquito y deambular un poco, sigo sintiendo eso mismo tan pesado, una energía tan fuerte que sí me daría mucho, no sé, creo que sí me daría mucho temor poder hacer más que en un panteón, que por ejemplo sí he estado de noche en un panteón, hemos hecho exploraciones en un panteón, en escuelas. Es que dicen que en una escuela o en un hospital todavía hay más actividad que en un panteón. Sí, en escuela nos ha tocado también, pero no, yo la verdad
en este lugar del Barbarroja, del Diablo en el Barbarroja, me ha tocado estar haciendo investigaciones ahí, podcast, recorridos. Y no, nunca he tenido... He sabido de otras historias que me ha platicado la gente, pero nunca he sido parte pues de eso, ¿no? Entonces no me da eso. He estado solo y voy, prendo las luces o las apago cuando ya me tengo que ir, porque a veces me prestan la llave y yo voy y abro y cierro, ¿no? Ya está oscureciendo, ya se escuchan los ruiditos. Ya se escuchan los ruidos. Ahorita van a escuchar las cadenas que vienen de aquel lado. Ya vámonos. Oye, Hugo, sería un hospital. Por ejemplo, tú en tu casa, donde vives, ¿nunca has tenido así que te digas, ay, se me pareció, o me siguió algo, porque fui a tal lado y una energía me siguió? Fíjate que yo no, pero mucha familia sí. ¿Por qué pasa? Mucha familia sí, mis hijas, invitados, ¿no? Que dicen, oye, Pero es que hay algo aquí. ¿A ti personalmente no te ha pasado? Nunca. ¿Le ha pasado a terceras personas? Ahora Sí. sí que en este caso por tú haber hecho algo, algún No relato creo o que algo. sea por mí. Creo que es más porque en sí el lugar tiene algo, ¿no? Creo que es más por eso, no tanto por mí, ni por lo que yo hago, porque si no, Ok. yo creo que me dijeran algo que tiene que ver con lo mío y no tiene nada que ver. Son cosas muy aisladas. ¿A qué crees que se deba eso? ¿A la energía de las personas? ¿A lo débil que son? ¿O? No, sencillamente mucha gente tiene más ese sentido de percepción, ¿sí? Que otras. Entonces yo siento que no la tengo yo muy desarrollada, por eso no me pasa a mí mucho. Okay. Pero a estas personas sí. Entonces me dicen, no, es que me pasa esto y esto y esto, y veo y siento y escucho. Entonces yo nunca he estado solo en casa muchas veces y nunca me ha tocado. Y no es como de que te gane la No, cabeza de que te empiezas a sobrepensar cosas. No, Ay, ya, fíjate que no. es que la gotera esa que tengo en la regadera ya no es normal porque me abrió una rega, ¿sabes? Que uno ya cuando asustado, ya con un poco de miedo empieza a pensar las cosas y empieza hasta a ver sombras, Sí, ¿no? pero no, fíjate que no he tenido esa ¿No te ha situación jamás. Entonces creo que no va por ahí el asunto. Es más de acuerdo con la capacidad de las personas por este tipo de eventos que les pasan esas cosas. Y puede ser ahí, puede ser en muchas otras partes, pues. Y en casa, pues es uno de esos lugares, pero no, a mí, yo no he tenido esa situación, afortunadamente. Hugo, ya para finalizar, oye, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes que van empezando en la literatura, en los cuentos y todo eso? Bueno, siempre estamos nosotros al pendiente porque en nuestra carrera de estudios y creación literaria, pues nuestros muchachos ya deben ir empezando a crear, ¿no? Y pues es el pan de cada día para ellos. Pero, en general, recomendarles a los chavos que no dejen de hacerlo, no dejen de escribir. Hay ahorita muchas formas de lo que llaman actualmente letras emergentes, ¿no? Okay. Que son concursos para personas que van empezando a escribir, personas que van empezando o que quieren publicar por primera vez. Entonces, de repente piensan que es lo más difícil del mundo, ¿no? Y no, realmente lo más difícil es llegar a la conclusión de que se deben de animar a hacer eso, ¿no? Y bueno, que siempre vamos a estar por ahí a sus órdenes cuando gusten, como la secundaria, ¿no? Tipos de tallercitos, de literatura, cuentitos. Y estamos ahí para apoyar, ¿no? Todo este talento que siempre va a existir aquí en nuestro estado. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Gracias por el tiempo de haber estado aquí con nosotros en Tripulantes. La verdad que muchas gracias. Fue una experiencia que ahora sí de miedo. Y pues bueno, si gustas mencionar tus redes sociales para que aquí la gente que nos está mirando pueda seguirte. Claro que sí, Gaby. Pase nuestro amigo Sergio allá en los controles. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Estamos ahí en Relatos y Leyendas de Nayarit, Hugo César Delgado Ayala.
y pues ahí ponemos de repente algunas historias, algunas leyendas y contactamos ahí a nuestros, bueno, más bien nos contactan nuestros lectores comentando nuestros relatos, ahí les contestamos y estamos ahí en contacto. De repente son los eventos y luego nos conocemos. Antes hacíamos estos encuentros de relatos que bueno, por X o Y hemos dejado de hacerlos, pero sí sería padre porque conoces a mucha gente que te lee todos los días y siempre es bueno decir, oye, tengo 5,000 personas y caray, los conozco casi a todos, ¿no? O sea, es increíble y es muy bonito porque te das cuenta que hay mucha gente que te lee y te lee día con día y eso es muy bonito. Muy bien, gracias Hugo. Al contrario, gracias a ustedes. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado este primer episodio de Tripulantes. Nos estaremos viendo en la próxima. Y pues bueno, yo soy Gaby. Y yo fui Base. Hasta la próxima.